formó con Edgar, se formó en un bootcamp, igual como lo están haciendo ustedes. Pasó, digamos, por estos momentos en los que están pasando ustedes, de encuentros, desencuentros, de caídas y bueno, y después de reapuntes. Así que nada, como hoy, gracias como a esta comunidad que se va formando, tenemos la posibilidad de tenerlo con nosotros, con nosotras, como a lo mejor algún día uno de ustedes también puede venir a participar en un futuro. Eh, bueno, no sé si te gustaría decir algún mensaje o algo. Ya llevan Sí, claro. entre 2 y 3 meses de bootcamp, Pues, así que están en el momento. claro, yo hace 2 años exactamente llevaría un mes con Edgar. Estaba aprendiendo un poco sus locuras y sí, y es duro. Em, sí, no es fácil a veces, pero os aseguro que vale la pena y que con tiempo y paciencia se consigue todo. Em, la verdad es que no, cuando entré en factoría no sabía lo que estaba entrando, no conocía a Edgar ni nada, o sea, encontré el anuncio por Facebook y me apunté 2 semanas antes, fue un poco raro todo, rápido. Luego cuando empecé las clases vi que la calidad era muy alta de la enseñanza y que me gustaba mucho. Y luego con el tiempo, después de acabar el bootcamp también y a la búsqueda de trabajo y tal, no solo me di cuenta de que era un futuro laboral próspero, sino que además salíamos muy bien preparados. La formación que recibís es de mucha calidad y lo vais a ver tarde o temprano. Eh, lo cual está súper bien porque os permite enfrentaros con más herramientas a lo que os tire la vida luego. Eh, Así que nada, muchos ánimos, no tiréis la toalla, aunque sé que es muy difícil a veces, hay muchas situaciones frustrantes, pero vale la pena y se consigue. Tengo muchos compañeros que como yo lo consiguieron cambiar de carrera, encontrar trabajo, así que sí, os animo mucho a seguir esforzándoos. Y dicho esto, os presento un poco cómo había planteado el taller, si queréis. ¿Querías decir algo más, Maite? No, no, gracias, ya está, Vale, ya te perfecto. doy Pues el paso. vale, Disfruten. vamos. Perfecto, vamos allá. Me han dicho que sois dos grupos y que algunos de vosotros habéis visto un poquito de Bootstrap ya, aunque sea inicialmente, y otros creo que no. Voy a hacerlo como inicial, pero lo voy a enfocar de una forma que espero que os sea útil a todos. Igual podéis hacerme preguntas o lo que sea luego, ¿vale? Em, para mí Bootstrap fue una de las primeras librerías en general que utilicé, ¿vale? Cuando uno es desarrollador, da igual si somos frontend, backend o hagamos lo que hagamos, siempre utilizamos librerías, eh, porque son paquetes de código que han escrito otras personas, normalmente más listas que nosotros, y que lo han hecho muy bien y que nosotros podemos utilizar para ahorrarnos trabajo y problemas. Y eso siempre está bien, ¿no? Así somos más eficientes. Entonces, es importante que cuando utilicéis una librería sepáis cómo encararla, porque una librería como Bootstrap es muy utilizada, la vais a ver en 50.000 sitios, pero luego os vais a ver que en vuestros proyectos, eh, vuestros primeros retos profesionales, vais a empezar a tener que utilizar librerías de las que no habíais oído ni hablar. Y las vais a tener que utilizar y aprender en un periodo de tiempo corto. Entonces es importante que entendáis que las librerías al final se parecen mucho, sobre todo las del mismo tipo, y que no es tan importante que nos aprendamos una librería u otra, sino que entendáis las necesidades y las herramientas que ofrece, porque al final son eso, son herramientas para resolver dificultades que tengamos. Vale, entonces Bootstrap para muchos quizás será vuestra primera librería, una de las primeras, porque al ser algo muy relacionado con el frontend, muy utilizado desde hace muchos años, ¿no? Es la que se suele utilizar para empezar. Pero para ponernos en contexto, yo hace que no toco Bootstrap 1 año y medio, casi desde el bootcamp, porque luego no la he utilizado otras cosas.
Entonces, yo no soy ningún experto en Bootstrap, pero creo que sí que tengo bastante experiencia en aprender muchas librerías distintas y moverme entre unas y otras. Y eso es lo que más os puedo... O sea, creo que eso os va a hacer mucho más servicio que aprender Bootstrap en concreto, que al final solo es una de tantas. Entonces, vamos a empezar muy sencillitos, por lo que deberíais hacer siempre que utilicéis una librería, y es abrir la página web y mirar la documentación, ¿vale? Entonces os voy a compartir pantalla. A ver si funciona todo bien. Por cierto, no he preguntado, ¿pero se me escucha bien? Yes. Perfecto, gracias. Alto y claro. Estupendo. Vale. Estoy presentando pantalla. Vale, ¿podéis ver la pantalla correctamente? Sí. Vale, estupendo. Sí. Muy bien. Si alguien tiene problemas, que me avise, que a veces estas cosas... Vale, entonces, vamos a utilizar Bootstrap. Entonces, lo primero que tenéis que hacer es googlear Bootstrap y entrar en la web. ¿Vale? ¿Qué nos interesa? Si sois nuevos, no habéis tocado nunca la librería, siempre suelen tener ejemplos, ¿vale? A mí me gusta mucho mirar los ejemplos porque veo rápidamente lo que es la librería. Ahora no me quiero parar en eso, lo podéis curiosear luego, ¿vale? Pero es interesante porque veis qué limitaciones tiene, qué cosas se pueden hacer con la librería, qué cosas no se pueden hacer. A veces quieres algo pero no sabes cómo se llama y buscando un ejemplo lo encuentras. Entonces siempre está bien echarle un ojo a los ejemplos. O incluso puedes tener suerte y encontrar exactamente lo que querías y copiarlo y pegarlo, que también es útil. Vale, entonces, vamos aquí, bastante grande, tenemos ya el botón de leer la documentación, ¿vale? Y esto es lo más importante. Entonces entro en la documentación de Bootstrap, ¿vale? Por defecto en su última versión, os la recomiendo porque se han quitado de encima la dependencia de jQuery y ahora es todo JavaScript y es bastante interesante. Entonces, siempre vais a tener una sección de instalación, ¿vale? Sé que suena como muy chapas, pero leed bien las instrucciones de instalación, ¿vale? En mi experiencia en el bootcamp, incluso en proyectos complicados y tal, con compañeros con experiencia y todo, diría que igual el 60% de los problemas que solíamos tener con las librerías era porque las instalábamos mal. Lees rápido, te saltas una línea de texto que pone algo que no haces y luego no funciona y estás 2 horas hasta que te das cuenta, porque entonces cuando utilicéis una librería nueva, la vayáis a instalar, tomadlo con calma, leedlo todo bien, paso por paso, no tengáis prisa, ¿vale? Entonces, lo primero siempre va a ser la instalación, ¿vale? Entonces, para entrar un poco en materia y tocar un poquito de código, voy a intentar, a ver si me deja, aquí. Vamos a intentar hacer la instalación todos juntos. Si a alguien le apetece hacerlo al mismo tiempo que yo, estupendo, ¿vale? Entonces, solo tengo un documento totalmente vacío de HTML, ¿vale? Es vacío sin trampas. A ver si lo consigo. Ahora. Vale. Entonces es un documento de HTML totalmente vacío y aquí me voy a abrir la documentación si puedo. Aquí. Vale, tengo las dos cositas. Entonces, si leemos con calma los pasos, todo está con ejemplos, ¿vale? Entonces, nada, creamos un archivo index.html, lo tenemos hecho. Vale, fenomenal. Especifica que le añadimos este tag para que se comporte bien con dispositivos móviles. Perfecto. Yo simplemente voy a copiar esto porque mi archivo está vacío, lo pego y así sé que perfectamente está tal cual en la documentación. No tengáis nunca miedo de copiar y pegar siempre que entendáis lo que estáis copiando y pegando. ¿Vale? Es una forma de evitar errores que cuando escribes a mano a veces podemos hacer. Pero intentar entenderlo, ¿vale? Esto es un documento HTML y simplemente le hemos añadido el meta viewport, como indicaba la documentación, y un header con un hola mundo, sin más. Vale, vamos a seguir. Vamos a incluir
el CSS y el JavaScript de Bootstrap. Básicamente es lo que hace funcionar a Bootstrap, es una librería de CSS y de JavaScript. Y luego el HTML ya lo pondremos nosotros como queramos. Pero los archivos de base es CSS y JavaScript. Entonces, aquí lo tenemos de un Content Delivery Network. ¿Sabéis lo que es un Content Delivery Network? Veo algunas caras que dicen que no. Es que solo veo a 8 de vosotros, pero veo algunos que dicen que no, entonces voy a explicarlo. Muchas veces, para no tener que descargar los archivos de una librería en local, los podemos coger de un Content Delivery Network, que simplemente quiere decir una red de distribución de contenidos. ¿Vale? Y es cómodo porque así lo que va a pasar es que nuestra página de HTML, que es local, lo va a pedir a ese network, a la red, lo va a pedir por internet y va a recibir el archivo de la librería. Así no lo tenéis que instalar en local. Es útil y además a veces incluso ayuda a que los tiempos de carga sean un poquito más rápidos porque no tienes que cargar todo en local. Aunque la verdad es que dudo que lo utilicéis mucho en vuestra vida profesional porque casi es raro que escribáis HTML a mano. Entonces, nada, voy a seguir con esto. Lo voy a volver a copiar, es más fácil. Y hemos incluido el Bootstrap de tanto el CSS como el JavaScript. En una etiqueta de script, en una etiqueta de link. ¿Vale? Igual paso por encima algunos detalles o no me voy a parar mucho en cómo va el HTML porque creo que se sale un poco del scope de esta clase. Pero si alguien siente que voy muy rápido, me podéis parar. ¿Vale? Entonces, tenemos el paso 2. Tenemos un paso opcional que no voy a hacer para utilizar Popper. Creo que es para optimizar la carga de cargar menos HTML o menos JavaScript, pero no me interesa ahora particularmente. Y ya está. Con esto estaríamos. Así que la instalación es sencillita. Entonces vamos a simplemente abrir el index HTML y vamos a ver que esto esté perfecto. Vale, ahí está. Tenemos un Hello World y además tiene toda la pinta de que Bootstrap está funcionando porque la tipografía es diferente que si fuera HTML puro, que utiliza otros tipos de letras. Vale. Una parte importante que me gustaría recalcar de cuando trabajéis con librerías tipo Bootstrap y en general cuando trabajéis con HTML es que aprendáis a usar el inspector. En las herramientas de desarrollo, ¿vale? Control-Shift-I es un atajo muy cómodo, ¿vale? Tenéis muchas herramientas, ahora voy a ponerlo en pantalla grande para que veáis mejor. Tenéis muchas herramientas de desarrollo que os van a permitir analizar lo que está pasando en vuestra página web. ¿Vale? Es sumamente importante que lo podáis usar porque es que ahí lo vais a ver todo. Tenéis la página de elementos, que es básicamente el árbol de HTML y además con ciertas propiedades como el estilo, es decir, lo que normalmente escribiríamos en CSS y otras más que yo utilizo menos, pero desde luego los estilos, los elementos, súper importantes. Y sin olvidarnos de la consola de JavaScript, ¿vale? También súper útil para debuguear, para ver si está habiendo algún error, si estamos utilizando mal alguna librería, lo que sea, ¿vale? Entonces, vamos a inspeccionar, ¿vale? En este caso es súper sencillito. Tenemos solo una etiqueta H1 y esa etiqueta H1 tiene el hola mundo y ya está, no tenemos más HTML. Sin embargo, sí que es interesante en el inspector mirar lo que está pasando con los estilos, ¿vale? Porque aquí hay un montón de cosas que yo no he escrito. Entonces, para empezar, tenemos el tamaño de la letra para el H1. Para los H1, 2, 3, 4, etcétera, tenemos unos atributos de márgenes, el peso de la fuente, es decir, si es negrita o no, o intermedia, altura de línea, incluso un color. ¿Vale? Todas estas propiedades y las que aparecen más abajo, sospecho que no son
por defecto, sino que nos las está poniendo Bootstrap. En este caso es una tontería porque solo es texto, pero cuando estemos trabajando con componentes de Bootstrap más complicados le veréis el sentido. Entonces, si nosotros necesitásemos cambiar el aspecto de esto, ¿vale? Lo podríamos hacer a través del CSS, obviamente, ¿vale? Nos vamos a encontrar dos casos y veremos los dos. Unos en los que queramos customizar Bootstrap y otros en los que tendremos que hacer un cambio quirúrgico que Bootstrap no nos deja hacer normalmente. En este segundo caso es cuando viene muy bien el inspector, en los otros normalmente no es necesario. Voy a intentar coger algún componente complicado, o al menos un poquito más complicado, para poder haceros una pequeña muestra, digamos. Vale, entonces, hemos instalado Bootstrap, hemos visto un poco cómo podemos inspeccionar lo que está pasando dentro de nuestra página web y ver lo que está trastocando Bootstrap o no. Y ahora vamos a meternos un poco más de lleno en Bootstrap en sí. Entonces, para este ejemplo, solo hemos puesto un H1. Entonces, si os parece bien, vamos a copiar un componente que queráis de Bootstrap, me da igual cuál, para ver cómo sería el proceso de empezar a utilizar la librería, porque de momento hemos importado la librería, hemos visto que ha hecho algunos cambios en la tipografía y en los colores y quizás alguna cosa más, pero realmente no hemos empezado a utilizarla. ¿Vale? Entonces, vamos a Bootstrap y en el menú vais a ver que es bastante extenso. Vamos a ir a una sección que se llama componentes. Y aquí tenemos los componentes, que al final van a ser las cositas que vamos a utilizar de Bootstrap para no tener que escribirlas nosotros. Por ejemplo, vamos a coger, por ejemplo, un carrusel o... No, mejor un modal, que es un ejemplo bastante bueno. Vale. Entonces bajamos aquí y, como os decía, siempre está bien mirar algún ejemplo porque nos da idea de cómo funciona. Vale, entonces este sería como el modal que nos ofrece Bootstrap. Aquí tenemos un ejemplo de código bastante amanoso para poderlo utilizar. Vale, entonces, si por ejemplo esto lo copiamos y lo pegamos, guardo el archivo y ahora aquí en nuestra demo de Bootstrap no tenemos nada. Estupendo, porque así me podéis ver debugueando en tiempo real. Si podéis ver en el... ¿Cómo se dice? Si podemos ver en el inspector, ¿vale? Podemos ver que el componente existe. Podemos ver los divs con diferentes clases de Bootstrap, con lo cual quiere decir que está, pero por alguna razón no se muestra. No sé si lo he copiado mal o si esto requiere algo más de funcional, porque al tener una página vacía quizás no es un buen contexto. Dejadme probar este, a ver si nos ahorramos el problema. Ahora sí. Vale, entonces, probablemente el otro estaba oculto por defecto o algo, no lo sé porque no hace mucho que no utilizo Bootstrap, pero este funciona. Y además tiene funcionalidad porque lo podemos abrir y cerrar. Vale, entonces, si os fijáis, lo único que he hecho es copiar y pegar el ejemplo. Vale, y ahora si quisiéramos customizarlo, podríamos cambiar el título, cambiar la descripción, cambiar los botones o incluso podríamos controlar el comportamiento de la lógica de abrirse y cerrarse para que pasase en ciertas circunstancias, ¿no? Ahora se abre y se cierra con un botón, pero imaginad que queréis que se abra cuando han pasado 5 segundos para sacarle un anuncio al usuario o una notificación de que ha habido un error en la aplicación, por ejemplo, ¿no? Todos esos tipos de control lo queremos tener. Entonces ahí es cuando necesitamos entender más cómo funciona esto por dentro. ¿Vale?
Me gustaría scrollear aquí abajo de la documentación, a ver si lo tienen aquí, efectivamente. Porque está muy bien copiar y pegar el ejemplo y que funcione cuando le demos al botón, pero os veréis en situaciones en las que tenéis que hacer comportamientos más complejos. Entonces, en esas situaciones vais a ver que casi todas las buenas librerías grandes y con buena documentación, me refiero, van a tener un apartado en los que se explica cómo se usa el componente. Es decir, no solo lo vais a copiar y pegar, sino que os va a explicar cómo funciona, qué opciones ofrece y cómo se maneja. En muchos sitios lo veréis referenciado como API del componente. Por ejemplo, la librería que yo uso en mi trabajo día a día, que no es Bootstrap, es Ant Design. Simplemente otra librería, lo que pasa es que es en concreto para React. Y cuando te vas a cualquier componente, por ejemplo, un checkbox, ¿vale? Pues tiene sus ejemplos y al final del menú siempre tiene la API, ¿vale? Y en la API es donde te explica cómo funciona el componente. Entonces es importante que cuando queráis utilizar este tipo de componentes y darles ese extra de funcionalidad, os leáis bien las APIs y identifiquéis bien lo que necesitáis. Os daréis cuenta con la experiencia de que la nomenclatura de los eventos, de los valores y todo esto es casi la misma alrededor de todas las librerías. Pero aún así está bien siempre leerlo, buscar que tenga una buena descripción e intentar entender cómo está funcionando por detrás, porque si no os vais a encontrar siempre limitados por el lo he copiado y pegado, pero ahora no sé cómo hacer lo que yo quiero. Entonces os recomiendo, igual que leer muy bien las instrucciones de instalación, cuando utilicéis un componente de una librería y no lo conocéis, leeros bien la documentación y intentad buscar aquello que queréis hacer. Que no aparece aquí, echad mano de Stack Overflow o os encontraréis en situaciones que la librería no puede hacer lo que queráis, entonces vais a tener que buscar otro recurso. Pero normalmente las librerías que utilizamos son extensas y ya han pensado en la mayoría de casos de uso. Vale, en el caso de Bootstrap no es una API, pero sí que te explica aquí el usage, es decir, cómo se usa este componente, ¿no? Aquí te explica cómo se abre y se cierra con esta tag de HTML, cómo se puede cerrar, creo que es dismiss se refiere a cerrar, cómo se hace con un botón fuera, etc. También nos explica cómo hacerlo programáticamente con JavaScript, que es lo que acabaremos haciendo la mayoría de las veces. Y además nos explica unas opciones que se le pueden pasar al componente para, bueno, pues para tener algún tipo de ¿cómo se dice? Algún tipo de control sobre su comportamiento o sobre su aspecto. Por ejemplo, estoy viendo que hay una propiedad que se llama backdrop, que me imagino que se refiere a que cuando salga el modal, el resto se quede en gris oscuro. Si quisiéramos, por ejemplo, que el gris oscuro este no apareciese, que solo apareciese el modal, pues quizás con este tipo de propiedades lo podríamos cambiar un poquito y conseguir que funcione un poco más como queremos, ¿no? Y aquí tenéis un montón de métodos que podéis utilizar vía JavaScript. Ahora nos vamos a meter porque me parece algo súper específico que tampoco os aporta mucho. Pero ya os digo, si utilizáis un modal de Bootstrap, leeros bien todas estas secciones e intentad entender bien cómo lo queréis usar. Cuando se va a abrir, ¿qué es lo que va a hacer que se abra? ¿Va a ser que le doy a un botón? ¿Va a ser que hay un error? ¿Va a ser que pasa otra cosa? Y con eso, si el día de mañana no es Bootstrap y es Style Components o Tailwind o cualquier otra librería, no pasa nada porque no sabéis Bootstrap, sabéis UI y sabéis librerías. ¿Vale? Me gustaría aprovechar también para mirar un poquito más qué otras cosas nos ofrecen las librerías de UI aparte de los componentes. Porque también es bastante común.
Lo primero y lo normal que usamos son los componentes, porque es lo que queremos. Queremos una barra de navegación, un modal, un menú, un acordeón, un carrusel. Queremos ese tipo de componentes para poder utilizar fácilmente los diferentes elementos. Pero, además, las librerías de UI nos ofrecen otras cosas para ser más eficientes trabajando con UI. Y si las conocéis, os va a ayudar a acelerar el proceso de trabajo y también se suele integrar mejor con los componentes que estamos utilizando, lógicamente. Por ejemplo, os van a dar herramientas de layout que son muy importantes para controlar, por ejemplo, un diseño responsivo que se vea bien en un ordenador con una pantalla ancha, pero también un móvil con una pantalla muy estrecha. Os van a dar herramientas para posicionar los elementos en, ¿cómo se dice?, en cuadrículas, columnas, filas, ciertos comportamientos elásticos para que se puedan adaptar a las diferentes pantallas, etcétera. Espaciado entre elementos. Todas estas herramientas de layout, en mi experiencia, te hacen ser más productivo, simplemente porque es código que ha escrito otra persona, que funciona bien y que tú no tienes que escribir otra vez, cada vez. También a veces hay ciertas herramientas de contenido para personalizar tus tipografías, para gestionar cómo funcionan tus imágenes, por ejemplo. Si os pongo un ejemplo, en mi experiencia, conseguir una imagen que se adapte bien a diferentes anchos de pantalla no es tan fácil como a veces parece. Me ha pasado de tener imágenes muy bonitas y luego las pones y luego cambias el tamaño de la pantalla y se te aplasta toda la imagen, o se mueve pero se te queda cortada por la mitad y ya no se ve tan bonita. Os pueden pasar muchas de estas cosas. Y aquí es donde este tipo de herramientas, que no es un componente de por sí, también os pueden ir muy bien. En este caso se aplica simplemente con una clase de CSS que te proporciona Bootstrap. Etcétera, etcétera. En el caso de Bootstrap, además, tiene herramientas para formularios que están súper bien porque en frontend hacemos muchos formularios normalmente. Y también vais a tener ciertos helpers, funciones varias, clases varias que nos ayudan a resolver problemas de UI en concreto que pueden ser útiles. Entonces os recomiendo que si vais a utilizar una librería de estas por un periodo largo de tiempo, pues en un proyecto largo, en un trabajo, miraros también los helpers y todo esto para aplicar todo lo que podáis de la librería y que trabaje por vosotros. Y también a veces tienen cosas extras, estas la verdad no las conozco, suelen tener plugins, suelen tener componentes extra de otras librerías, suelen ser extensibles, ¿vale? Entonces son herramientas muy, muy, muy anchas y muy potentes y que se pueden customizar mucho. Ahora me gustaría también hablar de la customización, porque al final es lo que más solemos necesitar. Cuando trabajamos con una librería, la librería en sí tiene un look bastante aséptico, es decir, se ve Bootstrap. Es un estilo, digamos, genérico, no lo digo en un mal sentido, pero es un estilo genérico que tú vas a querer personalizar porque tú quieres que tu página se vea con tus paletas de colores, con tus estilos, con tu tipografía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Bootstrap, ya en la documentación nos explica cómo podemos customizar Bootstrap. Vale, entonces, es importante que entendáis que una librería como Bootstrap está muy bien construida y se construye toda en capas. Los componentes son las últimas capas, pero debajo de los componentes vais a tener capas de clases de CSS, más clases de CSS y en última instancia vais a tener variables y objetos y mapas y arrays de colores, de tamaños de los breakpoints, de márgenes y espaciados por defecto, los bordes cuánto de redondeados son, etcétera, ¿vale? Y esas cosas básicas de Bootstrap, esas variables, son las que más poder te dan para customizar algo. Porque si yo quiero, por ejemplo, de hecho tengo aquí, me he descargado un boilerplate de Bootstrap, simplemente me lo he descargado de internet y ya está, no he tocado nada.
que es como una especie de demo. ¿Qué es esto? Entonces tienes un menú arriba con un pequeño drop-down, un título, una descripción, esto me imagino que llevará otro link y unas imágenes. ¿Vale? Entonces, si nosotros quisiéramos empezar a customizar esto, no es muy eficiente ir elemento por elemento. Es decir, no voy a cambiar el color de los botones, luego el color de este texto y luego no sé qué. Voy a querer utilizar otras cosas que me permitan acelerar el proceso. Y ahí es donde Bootstrap nos facilita la vida. Si leéis aquí en la documentación, perdón, le he dado clic sin querer, nos va a dar varias opciones para customizar y extender Bootstrap. Importante, Bootstrap utiliza Sass. ¿Conocéis Sass? Vale, muy fácil. Sass es una extensión del CSS. Es un lenguaje bastante sencillo, pero es más potente que el CSS. Solo es eso. Prácticamente, muchas veces el código que escribes es muy parecido, por no decir idéntico. Pero sí que es un poco más eficiente a veces trabajar con Sass. Entonces, cuando lleguéis, echadle un vistazo. Ahora mismo no es muy relevante para nosotros, salvo por una cosa. Nuestro navegador no entiende Sass. Nuestro navegador solo entiende HTML, CSS y JavaScript. ¿Vale? Entonces, cualquier cosa que no sea eso, que utilicéis, va a tener que haber un proceso de transformación. Por ejemplo, yo trabajo en TypeScript normalmente, pero el navegador no conoce TypeScript. Lo que hace es coge TypeScript, lo compila, lo transforma en JavaScript, que el navegador sí que entiende, y entonces eso es lo que se ejecuta. Y con el Sass es lo mismo. Ese Sass se va a compilar a CSS y ese CSS lo va a leer el navegador. Se requiere ese paso intermedio. Entonces, para no hacerlo muy complicado y tal, simplemente me he bajado un boilerplate. Este ya no nos hace falta. Me he bajado aquí un boilerplate de Bootstrap que ya viene configurado con un compilador que me permite compilar el Sass y todo esto sin yo tener que ahora ponerme a configurar ni compilarlo a mano, con lo cual es más útil. Vale. Luego, si queréis, os puedo pasar el link de este boilerplate para que le echéis un ojo y toquitéis y juguéis un poquito, ¿vale? Ahora yo solo quería tocar un poco y que veáis que modificando las variables y las cosas básicas de Bootstrap, como nos dice en la documentación, podemos customizar muy rápido la página. Entonces, si vamos aquí, veis que tenemos un archivo Sass. Sass y SCSS son dos variantes de Sass. Vale, no voy a entrar en detalles para no confundiros mucho, pero los dos funcionan con el mismo compilador. Tienen sintaxis diferentes por preferencias personales de quien le gusta más de una forma o de otras. Una es como Python, no tiene brackets, y otra es con brackets. Yo no he utilizado la de sin brackets, siempre utilizo el que tiene brackets porque me es más familiar. Entonces, aquí tenemos un archivo de SCSS y como podéis ver tiene algunas variables puestas, ¿vale? Y también algunas clases. Vale, entonces vamos a leer un poquito la documentación de Bootstrap y vamos a ver cómo lo podemos customizar. Entonces, aquí viene un apartado de cómo se puede utilizar los archivos de Sass o de SCSS para customizar variables. Vale, entonces, aquí nos explica primero cómo tenemos que hacer. Tenemos que importar los propios archivos para poderlos luego sobreescribir, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, entonces, básicamente lo que vamos a hacer es traernos esas variables de Bootstrap y luego las vamos a modificar, las vamos a sobreescribir. Y con eso lo que hará el compilador es que una vez compile, hará un CSS distinto del que es por defecto y cuando Bootstrap y los componentes vayan a renderizarse, cogerán ese CSS modificado que hemos escrito nosotros. Vale, pues podemos hacer lo que queramos. Por ejemplo, para hacer un ejemplo que se vea bien, podemos modificar el color del cuerpo del documento. Entonces vamos a probar. Aquí, por ejemplo,
le decimos que el color del cuerpo del documento va a ser prácticamente negro. Vamos a guardarlo. Desconozco si este boilerplate se sincroniza automáticamente o lo tengo que volver a compilar. Probablemente lo tenga que volver a compilar. Vale, aquí estamos. Vale. Ahora creo que estamos en el servidor que nos está haciendo este compilador. Si no me equivoco. No, lo he encendido en el otro puerto. Pero no me lo quiere abrir. Vale. Sí, estamos aquí. Pero es que perdonad que el navegador se me abre por defecto, es Opera, pero yo suelo trabajar con Chrome y me está liando. Vale. Entonces tenemos esto, está conectado al servidor, vale, perfecto. Entonces probemos a hacer cambios. Le he dado el body color, pero no sé por qué no me lo está leyendo. Lo que es una buena oportunidad para, una vez más, cuando tengáis errores y no sepáis por qué están pasando, que es lo que me pasa a mí el 90% de las veces, inspector siempre es muy útil. Si os fijáis, sí que está pillando el color. El color este negro sí que lo está pillando. Ah, claro, pero es porque es el color del texto, no es el background color, lógicamente. Entonces, básicamente esto está poniendo el color del texto en negro. Vamos a probar si podemos cambiar el color del fondo de la página para que sea otro color. Entonces, tenemos body color y body background. BG es la abreviatura típica para background. Entonces podemos probar a meterle el mismo color y vamos a guardar y vamos a ver qué ha pasado. Aquí estamos. Efectivamente, al cambiarle el color del background a la variable, nos ha cambiado el fondo a negro. ¿Vale? Y esto es lo interesante, que haciendo esto nos cambia el color de todo. Si ahora, por ejemplo, cogemos otro color para el texto, no para el background, para que lo podamos ver, lo podáis ver mejor. Aquí lo tenemos. Como podéis ver, ha cambiado el color del texto, pero no solo de un elemento de texto, como podría ser el título, sino que ha cambiado el color de varios elementos de texto. No de todos, porque me imagino que estos menús de la barra de navegación van a ser diferentes, pero sí de la mayoría. Y si quisiéramos modificar estos, tendríamos que encontrar qué variable están utilizando para poder sobreescribirla. Lo que nos permitirá esto es customizar nuestra página muy rápidamente sin tener que hacer mucho trabajo con los componentes. Si me permitís que os ponga un ejemplo, más que nada porque es bastante visual, de la librería Ant, como es. Por ejemplo, cualquier componente o un formulario mejor que se ve mejor. Aquí, for. Por ejemplo, si veis el diseño de Ant tiene de color base el azul, unos bordes bastante rectos, etcétera. Pero sin embargo, cuando entramos en la página de login, por ejemplo, para enseñarnos un elemento similar, ahora, entramos en la página de login de la compañía en la que trabajo, que estamos usando Ant 100%, podéis ver que siendo más o menos los mismos componentes, son los mismos, son inputs de texto, el aspecto cambia mucho, porque simplemente con cambiarle el color principal de azul a verde, con cambiarle los bordes para que tengan un poquito más de redondo, cambiarle un poquito el color al
al elemento que está clicado y un poquito de un logo, una imagen, un poco de juego con la tipografía, cambiar la tipografía, por ejemplo, que es distinta, solo con unos pequeños cambios vais a ver que vuestro diseño se puede realizar muy rápido. Y eso es lo interesante. Y esto se va a aplicar a todas las páginas de vuestra web. Entonces, cuando queráis, si el día de mañana vuestro jefe decide que no le gusta el color verde de vuestra página y que quiere que el principal sea un color turquesa, solo vais a tener que cambiar esas variables. No vais a tener que ir parte por parte de vuestra página web a cambiar el color de cada elemento, lo cual sería totalmente insostenible a largo plazo, ¿no? Cuando tenéis una página web larga, os acabaríais olvidando de una cosa o de otra. Y de esta forma, utilizando librerías y entendiendo bien cómo funcionan por debajo con estas variables y con estas posibilidades de customización, pues va a ser mucho más fácil. Vale. Y ahora para acabar, y así os dejo unos minutitos de preguntas, podría pasar que queráis customizar algo, pero con las variables que Bootstrap por defecto os ofrece, no podáis. Vale, vamos a volver a cómo estaba esto antes. Está aquí como estaba antes. Vamos a imaginarnos que queremos cambiar el color de fondo de la barra de navegación, ¿vale? Imaginemos, porque ahora mismo estoy bastante seguro que Bootstrap nos dejaría hacerlo, pero imaginemos que Bootstrap no nos deja. Entonces, en estos casos, lo que yo os recomiendo siempre es tirar mano del inspector, encontrar el elemento que queréis cambiar. En este caso es la barra de navegación y si ponéis el cursor encima os lo subraya en azulito, ¿vale? Y entonces aquí podéis empezar a inspeccionar las clases de CSS. Entonces, en este caso, si miramos las clases de CSS, veis que tenemos una clase navbar, es decir, una clase barra de navegación, una clase que parece que la fija a la parte superior de la página. Tenemos otra clase navbar con el mismo nombre pero de procedencia distinta que nos ofrece otras propiedades, una clase nav y el resto parece que ya vienen del body y del root. Entonces estas ya no serían exclusivas de la barra de navegación. Pero aquí podríamos decir, bueno, por ejemplo, quiero cambiarle el color, quiero ponerle un color rojo. Sabiendo la clase que queréis sobreescribir, es muy fácil modificarlo. Entonces, hemos visto que la clase se llama navbar. Vale, estupendo. Si yo ahora llego aquí, mira, por eso estaba duplicada, porque está aquí la clase navbar. Si yo llego aquí y en vez de esto quiero el background color, disculpad, quiero que el background color sea un color tipo turquesa, por ejemplo, podéis ver que ha cambiado. ¿Por qué? Porque estoy sobreescribiendo la clase. La clase ya existe aquí, pero la estoy sobreescribiendo con una clase mía que se llama igual, toma preferencia por encima. Si en algún caso veis que no toma preferencia, tenéis que aprender la preferencia de los navegadores, ¿vale? De los selectores, perdón. El selector de clase vale menos que el selector de ID, que es con el joder, no me sale. ¿Almohadilla? Exacto, muchas gracias. Con la almohadilla, ¿vale? Esa tiene preferencia y luego si le ponéis aquí, en casos excepcionales, important, esto todavía tiene más preferencia, ¿vale? Y además se acumulan, entonces si pones dos importants vale el doble que un important, si no recuerdo mal o algo así, es bastante curioso. Incluso si, por ejemplo, esto no viene al caso, pero siempre me ha hecho gracia, si pones navbar dos veces, tiene el doble de prioridad que si solo lo pones una vez. Es un truco que nunca he llegado a utilizar, pero siempre me ha parecido muy divertido. Vale, entonces, con esto podéis sobreescribir propiedades, no solo esas. Podemos, por ejemplo, vamos a sobreescribir la altura de la imagen fluid. ¿Vale? Entonces voy a copiarme el nombre de la clase. Disculpad la coma.
Uy. Ahora sí. Vale. Vamos a sobreescribir la altura y le vamos a decir, no quiero que seas una altura adaptable, quiero que tengas 100 píxeles siempre. Y ahí lo tenéis. Se han hecho más pequeñas porque no le he especificado el ancho, pero si miramos las clases, veréis que al image fluid, que venía por defecto, que está aquí abajo, la altura sale tachada, ¿vale? Esto simplemente quiere decir que el navegador no la está utilizando a esta altura porque hay una altura de una prioridad mayor que la sobrescribe. Entonces, de esta forma, vais a tener control total sobre Bootstrap, no solo con las variables, que es por supuesto el camino recomendado, sino cuando alguna vez os veis un poco, entre comillas, desesperados y ya no sepáis qué hacer para que ese color se ponga o para hacer ese pequeño cambio, a veces con algún truquillo de sobreescribir una clase o de encontrar el elemento al que queréis sobreescribir la clase, podéis hacer esos últimos cambios quirúrgicos, digamos. No os lo recomiendo, siempre utilizadlo como último recurso, pero en mi experiencia suele acabar haciendo falta, tarde o temprano. Y creo que eso es más o menos la introducción que os quería hacer de Bootstrap. No sé si he sido muy rápido, ¿tenéis preguntas, dudas, ruegos? Perdón, quería preguntar porque si tú lo cambias en el inspector, ¿luego se te queda en el visual o lo tienes que cambiar también en el visual? Siempre en el visual. El inspector, o sea, el código siempre, claro, como trabajamos con HTML y tal es como muy fácil, pero si alguno de vosotros os atrevéis con lenguajes tipo C, lenguajes compilados y tal, lo veréis más claro. El código que tú escribes llega al navegador, pero entre medio pueden pasar varias cosas. Y una de las cosas que está entre medio son las propias herramientas de desarrollo que te proporciona el navegador. Van súper bien para hacer cambios pequeños. Yo a veces lo hago cuando, voy a ver cómo queda esto. Que no quiero, ¿sabes? Sí, pero nunca, ese código no es el mismo código que tú has escrito en el Visual Studio, lo que sea. El código que tú estás tocando aquí es como una capa intermedia que te ofrece Chrome o el navegador que sea, para facilitarte la vida. Lo puedes ir probando en el inspector y luego ya en el visual cambiarlo. Efectivamente, yo es lo que hago. Cuando quiero hacer así pruebas tal, lo cambio en el inspector, cuando me satisface, lo paso al visual, aunque sinceramente con las herramientas modernas, cuando trabajéis con frameworks modernos y tal, funcionan tan bien que lo cambias en el visual, se actualiza automáticamente en la página web y casi vale la pena evitarse el paso de las herramientas de desarrollador. Pero bueno, depende del contexto, a veces es súper útil. Sí, es más que nada para saber dónde falla el... Exacto. Ok. Una pregunta. Todo tienes que hacerlo en un archivo, no puede ser CSS el archivo. Tienes que hacerlo mediante el compilador sí o sí. Sí, de hecho estuve investigando para la clase porque no quería utilizar ese CSS si lo podía evitar. Más que nada porque yo no lo utilizo mucho y tener que utilizar un boilerplate con Webpack y todas estas historias para haceros un ejemplo me parecía un poco matar moscas a cañonazos. Se puede hacer. Si sobreescribes las clases como he enseñado ahora al final, lo puedes hacer. Ahora, la única forma de sobreescribir las variables de la raíz de Bootstrap, la única forma es con SCSS porque es como funciona Bootstrap. Bootstrap está escrito con SCSS. Entonces no hay forma de evitarlo. Vale. Gracias. Nada. Les voy a pasar... Perdón. Yo también tenía una duda, pero más que nada porque llegó un poco tarde y por ahí no lo vi bien y justamente era lo que más quería ver. ¿Instalación de esto sería instalando una aplicación o es como el CSS que se importa un archivo? No sé si podría mostrar.
Sí, lo he hecho al principio y lo tienes en la docu de Bootstrap, ¿vale? Casi todas las librerías las puedes instalar de 50.000 formas porque están pensadas para varios entornos, ¿vale? Entonces, yo como lo he hecho al principio, que es la forma más simple, es importando la librería desde un Content Delivery Network. Es decir, la librería está en internet, me la bajo de una red de contenido. Ya está, no me la tengo que descargar en local ni nada. ¿Te la puedes descargar en local? Perfectamente, te la descargas y le pones el link a tu archivo local. Incluso si estás trabajando con cosas ya más tipo React o lo que sea, seguro que lo puedes instalar con NPM y te la instalas la librería en los módulos de Node y ya está. O sea, depende del contexto en el que estés, te vendrá bien una forma o la otra. Buenísimo, gracias. Nada. ¿Podría pasar, por favor, el compilador al SCSS este? Sí, esto no es un compilador solo, es decir, esto que yo me he descargado, para que lo veáis, esto utiliza Gulp, ¿vale? No he utilizado Gulp en mi vida, es el primer día. Solo lo he descargado, he hecho los comandos que decía. No os rayéis con estas cosas, aunque sí que os recomiendo que con el tiempo aprendáis un poquito de Webpack, porque es el más utilizado. Básicamente tenéis que saber configurarlos. Estos solo son como pipelines o como aplicaciones que van a coger vuestros archivos de TypeScript, SCSS o lo que sea, y os los van a compilar y podéis hacer un montón de cosas como, por ejemplo, utilizar Babel, que es un transpilador de JavaScript que va a hacer que vuestro JavaScript sea compatible con navegadores antiguos incluso, aunque estéis utilizando JavaScript moderno o TypeScript. O sea, la cadena de herramientas que hay ahí para compilar es súper compleja, pero también podéis ir a lo simple y SCSS tiene su propio compilador que lo único que hace es coger un archivo de SAS y transformártelo en CSS. Vale, eso lo tenéis en la documentación de ellos. Si lo queréis hacer así en plan simple y no queréis todo este rollo de Gulp y de Webpack o lo que sea, lo podéis hacer así también. Lo que pasa es que como modernamente está siempre que si TypeScript, que si SAS, que si no sé cuántos otros tipos de archivos que no lee el navegador, al final siempre existen estos compiladores tipo Gulp o Webpack o lo que sea que ya lo hacen todo. Te lo permite para no tener que estar compilando todo separadamente. Pero sí, os paso igualmente el boilerplate os lo voy a pasar para que tengáis una forma fácil de toquitear Bootstrap y poder tocar las variables y jugar un poco con el SAS también. Gracias. ¿Alguien más? ¿Me queda un minuto? Vale, voy a hacer como mi trabajo y si alguien no ha contestado en 10 segundos lo tomamos como un no. Vale, igualmente os paso el boilerplate, os paso también la web de la documentación de Bootstrap para que le echéis un ojo y cualquier cosa me podéis escribir dudas, lo que queráis, ¿vale? Y nada, esto sería. Espero que no haya sido demasiado información de golpe porque a veces, como no os conozco individualmente, no sé lo que estáis viendo y lo que no, pero bueno, he intentado hacerlo lo más introductorio posible. Muy bien, pues muchas gracias. A vosotros. Muchas Muchas por gracias. aguantarme la chapa. Gracias. Gracias. Perfecto, no sé si está por ahí... Gracias. Si no sé si está por ahí Matilde para cerrar o nos despedimos. No la veo, creo que se ha ido. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Muchos ánimos en el bootcamp. Tomadlo con calma y disfrutadlo también. No es fácil disfrutarlo siempre, pero hay momentos muy chulos. Así que aprovechadlos. Chao. Muy bien, pasa buena tarde. Muchas gracias, Joan. Gracias. Nos vemos. Adiós. Adiós.